Los desastres aéreos siempre son noticia, pero uno de los casos más terroríficos son los siniestros en los que se acusa al piloto de haber estrellado el avión deliberadamente. Eso fue lo que ocurrió con el vuelo 185 de Zirker. Esta es una historia de confusión y conflicto, de labor detectivesca y deducción científica. Que se centra en la presión a la que se ven sometidos los investigadores para determinar la causa de un accidente, por muy escandalosas que puedan parecer sus conclusiones. Zirker 185. ¿Suicidio del piloto? El capitán Su Wei-min era piloto de caza de las Fuerzas Aéreas de Singapur antes de pasarse a Zirker. El primer oficial Duncan Ward tiene más de 2000 horas de experiencia de vuelo. El ambiente en la cabina parece relajado. Los pilotos Su y Ward continúan con su conversación rutinaria mientras el avión recorre la pista. Y poco después el vuelo 185 se encuentra en el aire. El control de tráfico aéreo de Yakarta asigna al 737 una altitud de crucero de 10.000 metros. Y cuando el avión asciende a 6.000 metros, el capitán Su lleva a cabo la tradicional bienvenida a bordo. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el capitán. Me llamo Su Wei-min y esta tarde en la cabina me acompaña el primer oficial Duncan Ward. Ya se ha apagado la señal de llevar abrochado el cinturón de seguridad. Pueden moverse por el avión, pero si permanecen sentados, mantengan el cinturón abrochado por su propia seguridad. Las circunstancias del vuelo son las ordinarias. Bebidas. ¿De qué tipo? Tawai Chui. Se les ofrece a los pasajeros y a la tripulación una comida ligera y bebidas. Los hay de huevo con mayonesa y de pollo. Solo un par, gracias. Un poco de agua, ¿quieres? Vale, gracias. Tras 28 minutos de vuelo, voy a volver un rato. Acábate tu plato. Eso hago. ¿Agua? No, gracias. esta es la última conversación registrada en la cabina por la grabadora de voz del vuelo 185. El radar indonesio indica un descenso rápido y acusado del avión. Cae 5.000 metros en solo 30 segundos, antes de desaparecer de la pantalla. El 19 de diciembre de 1997, el vuelo 185 Zirker desaparece de la pantalla del radar durante un vuelo rutinario de Yakarta a Singapur. No se produce ninguna llamada de emergencia de la tripulación. Yo estaba trabajando y el avión apareció por ese lado. Hizo un sonido como un rugido y después dio un giro de 180 grados en esa dirección y se estrelló en el río con un gran estruendo y salpicando mucha agua. Enseguida llegan investigadores y parientes de los pasajeros al remoto lugar del siniestro. Fragmentos del avión revelan una información inquietante. Ambos motores funcionaban a plena velocidad en el momento del impacto. Y los mandos del avión estaban colocados de forma que el morro apuntase al suelo. Como si los pilotos hubieran tenido la intención de dirigir el avión directamente hacia tierra, en lugar de evitar su descenso en picado mortal. Mientras tanto, comienzan a llegar noticias de Estados Unidos. Primero llegan la unidad de control de potencia del timón y la servoválvula, a las que no se les ha encontrado ningún defecto. Pero los hallazgos de las grabadoras del avión resultan más intrigantes porque no revelan los datos que deberían. Los expertos han descubierto que la grabadora de voz de la cabina dejó de grabar 8 minutos antes del accidente. Y que la grabadora de datos de vuelo se paró 6 minutos después. La grabadora de voz de la cabina se había detenido de forma especial, no por un corte de energía, como era de esperar,
sino que se había cortado el suministro a propósito. Los investigadores se resisten a inclinarse hacia lo impensable. Lo primero que se investiga siempre en un accidente es un error del piloto. Pero en este caso, todo apunta a la escalofriante posibilidad de que el capitán Su estrellase a propósito su avión. Su había sido piloto de las Fuerzas Aéreas de Singapur durante 16 años antes de trabajar para Silker. Se le consideraba un as del aire y había formado parte de los Caballeros Negros, el escuadrón de exhibición acrobática de las Fuerzas Aéreas. Los investigadores revisaron el historial militar del capitán Su y averiguaron que había tenido varios roces con la muerte. Cuando alcanzó el rango de mayor, decidió que la aviación civil le proporcionaría la posibilidad de seguir volando y pasar más tiempo con su familia. Su Wei-min dejó las Fuerzas Aéreas en 1992 y se unió a Silker, donde fue rápidamente ascendido a capitán y después a instructor de vuelo. Pero había tenido problemas profesionales unos meses antes del accidente. Silker le había interrogado por un supuesto aterrizaje poco ortodoxo. Poco después de ese incidente apagó una vez la grabadora de voz de la cabina antes de aterrizar, pero la volvió a encender a instancias del primer oficial. Silker le amonestó y le retiró del puesto de instructor de vuelo. Los investigadores empiezan a formarse una idea de Su como hombre tozudo. Pero de allí a considerarle capaz de suicidarse con el avión y asesinar a 103 personas inocentes hay un largo trecho. Además de los problemas profesionales de Su, los investigadores averiguan que se trataba de un hombre con dificultades financieras. La cuenta que mantenía Su para especular en la bolsa había sido suspendida 2 veces antes del accidente y debía a sus agentes más de 80.000 euros. También circulan rumores de que había suscrito una póliza de seguro de vida que entraba en vigor el día del accidente por valor de hasta 2,6 millones de euros. De repente, la imagen del piloto empezó a rodearse de una nube negra. Las cosas empezaron a oscurecerse y se nos vino todo abajo. Empiezan a recomponer la imagen de un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa y agobiado por la presión económica de un estilo de vida obsesionado con el dinero. 3 años después del accidente, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia emite por fin su informe definitivo. No contiene nada concreto para las familias. No se ha hallado la causa del accidente. Les pedí que vinieran a verme y me disculpé por no haber podido descubrir la verdad. Hice todo lo posible, pero no averigüé nada. El informe inconcluyente es una sorpresa para los investigadores norteamericanos. En su reunión final con sus colegas indonesios, se había acordado que la única conclusión posible era que se trataba de un piloto suicida. Fue un vuelo completamente normal en todos los aspectos. Se nota por las conversaciones que mantuvo la tripulación, por la interacción entre ellos, la forma en que charlaban y bromeaban con las azafatas. No se notaba nada raro en su actitud, nada fuera de lo normal. La investigación policial de la situación financiera de Su reveló que sus acciones habían sufrido pérdidas de casi 1 millón de euros. Pero cuando se produjo el accidente era solvente, porque había vendido 2 propiedades y tenía un patrimonio estimado en casi 300.000 euros. Y la póliza de seguro de vida millonaria que presuntamente había suscrito días antes del accidente era para cubrir la hipoteca de 450.000 euros de su nueva casa, un requisito habitualmente exigido por los bancos. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la teoría de que el piloto estrelló el avión intencionadamente era el hecho de que las 2 cajas negras de a bordo habían dejado de grabar antes del accidente. Y se creía que Su las había apagado a propósito para encubrir sus actos. Creo que no puede estar más claro. Un descenso con esos parámetros requiere una intervención intencionada del piloto.
Lo más fácil es echarle la culpa al piloto. El capitán Su se suicidó de una forma espectacular. Las pruebas, los hechos, las condiciones y las circunstancias demuestran que el capitán podía haber sido capaz de pilotar físicamente el avión, y creo firmemente que el problema no fue mecánico, sino un acto intencionado. La realidad es que nunca sabremos exactamente qué pasó dentro de la cabina en los últimos minutos del vuelo 185 de Zilker. Al día siguiente de acudir a la aldea, las familias de las víctimas visitan el monumento que se ha erigido en su memoria. Es un momento de contemplación y comunión con los seres perdidos.